Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, jueves 29 de mayo de 2014. Abrazos, como siempre, a nuestros compatriotas que están con nosotros en la transmisión totalmente en internet, www.laprensagráfica.com. También a quienes nos ven en nuestro país. Varios temas para la reflexión de este jueves. Estamos prácticamente a 2 días estrictamente hábiles o laborales, digamos, para que termine la administración, el quinquenio de la administración de Mauricio Funes, y por iniciar otro nuevo periodo en manos siempre del FMLN, pero esta vez de la mano de Salvador Sánchez Serén, un evento que está programado para el próximo 1 de junio, el domingo próximo. Hablaremos entonces de cómo se han planteado 5 años durante la administración Funes de manera particular, y también desde luego sobre perspectivas, es decir, cómo se perfila a partir de lo que hizo o no hizo Mauricio Funes, cómo se perfila entonces la administración de Salvador Sánchez Serén, un gobierno que ahora sí se integra estrictamente de las manos totalmente del FMLN, no como en el pasado que había alguna argumentación o pretexto incluso en torno a quienes administraban o quienes fueron los responsables de la gestión, además de Mauricio Funes, si estaba el FMLN o no. Bueno, de esos temas vamos a hablar. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, William. Le agradezco la invitación. Bueno, perfecto, Luis Mario. Yo creo que, bueno, me entregó hace unos minutos este informe, es bastante completo, ¿no? Sí, muy detallado. No sé si siempre lo hacen así. O sea, siempre lo hacemos así. ¿Es un producto de Tenemos quinquenio? 5 años de hacerlo. En 2005 la Universidad de Salamanca nos recomendó que auditáramos a las instituciones democráticas en El Salvador, y a partir de ese año la Junta Directiva decidió crear un departamento de estudios políticos. Se tardó 4 años en constituirlo, finalmente en 2009 surgió, y una de las instituciones que auditamos es a la Presidencia de la República, es la Presidencia de la República, y durante estos 5 años hemos venido registrando los hechos políticos más relevantes de la administración Funes. Hay más de 1.200 páginas escritas en 5 tomos, estamos por cierto por hacer una edición especial porque es la primera vez que hemos evaluado a un gobierno de esta manera. Por cierto, William, adrede le pusimos el nombre de apreciación, porque esto lo que hace es ceñirnos a una metodología muy rigurosa, donde nuestros argumentos se basan principalmente en datos oficiales, declaraciones y discursos del presidente, noticias de la sección política de los distintos periódicos, estudios de los otros departamentos del centro de pensamiento y análisis que hayan hecho otros actores políticos, así como entrevistas. Entonces no es una evaluación subjetiva en la que como FUSADES simplemente a ojo de buen cubero decimos nos cae bien o nos cae mal. Esto tiene todo sustento, tiene metodología, y procuramos principalmente decir aquello que estuvo mal y por qué, y ojalá que esto se retome en futuras administraciones para que se pueda corregir. O sea, no están diciendo lo que quiere decir FUSADES, sino parten de la evaluación de hechos concretos. Efectivamente, muy bien conceptualizado, definido, así es. Decimos... Eso le evita mucho la subjetividad. Ustedes han tratado de ser bastante apegados a esto. Digo, en términos de que si uno lee cierto argumento sobre una materia específica, está sustentado con un hecho concreto que hubo durante el quinquenio. Efectivamente, hay más de 40 páginas de bibliografía. Y esa bibliografía incluye todos los documentos que ya le mencioné, más citas de la sección política de cada uno de los periódicos del país. De acuerdo. Luis Mario, ¿se puede hacer una evaluación general o habría que o han ido ustedes en detalles por áreas, por rubros específicos? Por ejemplo, me interesa de inmediato incluso que conversemos sobre el tema de institucionalidad, porque esto tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, que ha pasado en 5 años. Pero no sé si ustedes han hecho una evaluación general, como para que después pasemos al detalle. Bueno, en concreto nosotros definimos la administración Funes como una administración con déficit de gobernabilidad. Y eso significa que se tuvo en estos 5 años ausencia de varios aspectos, pero con el propósito de resumir, faltó diálogo y concertación, se irrespetaron
los principios elementales de la democracia, entiéndase por ellos la separación de los poderes del Estado y la no intromisión de la Presidencia de la República en eventos electorales, ¿ya? Y como tercer aspecto, se incumplieron varias de las promesas electorales del presidente que lamentablemente llevaron a que hubiese ineficacia en la implementación de planes en el gobierno. Y esto es importante, como lo vamos a ver más adelante si queda tiempo, porque influye en la generación de empleo, de vivienda de interés social, de salud y educación, ¿ya? En términos democráticos, nosotros consideramos que el quinquenio lamentablemente dejó muchos vacíos. Hubo una complicidad entre el presidente de la República y el partido de gobierno para atentar contra la autonomía de la Sala de lo Constitucional. También describimos muy claramente la falta de tolerancia del presidente de la República hacia sus críticos. Creemos que hubo instrumentalización de la justicia penal para amedrentar a los críticos, a los opositores políticos, a todos aquellos que de alguna manera hacían un señalamiento al gobierno. Entonces, lamentablemente el mandatario reaccionaba amenazando con cárcel a sus opositores y no los invitaba a un debate técnico, ¿ya? En el que podía haberse dado un intercambio de ideas, no solo con el señor presidente, sino que con sus técnicos, con el propósito de sacar adelante el problema. Perfecto. Ahora entremos entonces en el detalle, el tema de institucionalidad, que está muy fuerte, muy vinculado a la parte de democracia. Es decir, uno entendería que si en un país no hay institucionalidad, pues difícilmente se puede hablar de una democracia sólida. Puede haber democracia, pero puede ser una democracia a medias. Pero ¿cómo se planteó entonces en 5 años el tema de institucionalidad? Obviamente tiene que ver con algunos de los aspectos que ya mencionó, pero claro, ¿cómo se fue fundamentando o cómo se pudo deteriorar el tema de institucionalidad? Esa última palabra es importante, William, porque el tema aquí es que se deterioró justamente el compromiso con la democracia por parte del presidente. El señor presidente empezó en su primer año, inclusive mediando en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Unos magistrados que todos consideramos están haciendo un excelente trabajo en la sala porque, resuelven sobre temas que están ordenando e impulsando la reforma política y otros aspectos de la vida nacional. Lamentablemente, esa misma sala en la que el señor presidente intermedió en su elección, sentando a los partidos políticos en casa presidencial y haciéndoles ver que era importante elegir magistrados independientes, luego esa sala empezó a resolver sobre situaciones que de alguna manera, podría decirse que afectaban a casa presidencial. Por ejemplo, la transferencia de fondos de un ministerio hacia casa presidencial cuando no se ejecutaba por completo los fondos asignados. Pasaban de manera automática a casa presidencial y la Sala de lo Constitucional dijo que tenía que haber aprobación legislativa. Entonces, ahí empieza un deterioro que se va acumulando en el transcurso de los años con rechazo a sentencias de la Sala de lo Constitucional y en la que actúan de manera conjunta los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y el presidente de la República. Particularmente el partido de gobierno rechazó varias de las sentencias, principalmente aquellas relacionadas con la ilegalidad de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de 2012 y de 2006, en la que tanto el FMLN como el presidente inclusive demandaron a la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia. Y el último aspecto, digamos, más relevante, porque hay otros que afectaron el tema democrático, es precisamente la intromisión de la Presidencia de la República en la campaña electoral del 2014. Ahí se violó la Constitución de la República, William, que claramente dice que ningún candidato, ningún funcionario puede prevalerse del cargo para hacer política partidista. Se violaron disposiciones claras del Código Electoral, se violaron resoluciones de la Sala de lo Constitucional que aclaraba cómo se debía entender esa disposición de que un funcionario no puede prevalerse del cargo para hacer política partidista, y se violaron resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, ¿fue el desacato una constante?
digamos, no lo podemos calificar como una constante, pero hubo lamentablemente episodios en el que tanto la Presidencia de la República como el partido de gobierno rechazaron sentencias de la Sala, aunque las terminaban cumpliendo, no probablemente porque voluntariamente lo querían hacer, sino porque la sociedad civil también despertó. Y hay claros ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que, bueno, reclamaron que se estuviera ahí respetando el orden constitucional, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Así que, en términos democráticos, de institucionalidad, de transparencia, inclusive hay un déficit importante. Fíjese, este gobierno tuvo que implementar la Ley de Acceso a la Información Pública y nosotros reconocemos que hay ahora un acceso que no hubo en las administraciones anteriores y donde los ciudadanos podemos acudir y obtener información. De hecho, gran parte del sustento del documento que le he entregado tiene como documentos que están fundamentando a los informes oficiales que nos han enviado los ministerios, porque los hemos solicitado a través de la ley de acceso. Sí. Pero lamentablemente la Presidencia de la República intentó obstaculizar la implementación de la ley de acceso a la información pública. Primero retrasó la creación del Instituto de Acceso a la Información, luego rechazó las ternas que enviaron el sector empresarial, el sector de los periodistas y el sector profesional para integrar al instituto. Y aprobó un reglamento el presidente que luego la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional. Era un reglamento en el que se autorrecetaba la atribución de poder rechazar las ternas de las distintas instituciones y luego no le dio el presupuesto que debía darle al instituto para que desarrolle bien su trabajo. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Es un manejo un poco ambiguo sobre el tema de la transparencia, del acceso a la información, ¿no? Digo, porque ustedes dicen, se reconoce efectivamente que ha habido un avance en esa parte, sí, que hay una legislación y que el documento incluso se basa en esa información que ustedes han recogido, pero ¿hubo un doble manejo entonces sobre esto o cómo? Hubo un comportamiento o esfuerzo de alargar un poco la aplicación de la ley. Sí, efectivamente. A ver, acuérdese que la Ley de Acceso a la Información Pública surge por iniciativa de un grupo promotor en el que estaban los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, universidades, centros de pensamiento, ahí estaba FUSADES y algunos liderazgos del país. Se lleva a la asamblea lo aprueba y generamos lo que se ha dicho que es la tercera o cuarta ley mejor del mundo en acceso a la información pública. Entonces, los obligados a aplicar esta ley principalmente son los funcionarios de todas las instituciones, pero en particular del órgano ejecutivo, donde había que crear el Instituto de Acceso a la Información porque la ley otorgaba al presidente de la República la facultad para integrar el instituto. Además del Ministerio de Hacienda dependía el traslado de presupuesto. Entonces, los ministerios, las instituciones han debido cumplir obligatoriamente porque no les queda otra opción, la ley los obliga. Pero el comportamiento de la presidencia, obstaculizando y retrasando la creación del instituto, rechazando las ternas que venían de la sociedad civil y no dándole el presupuesto que el instituto necesita, digamos que sí habla de una doble visión, lamentablemente, desde la presidencia acerca del acceso a la información pública. Bien. Vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, hablemos un poco sobre lo que hubo de la relación de Ejecutivo, Asamblea Legislativa, la relación del Presidente de la República con los partidos políticos, con los legisladores en el Parlamento. ¿Qué tipo de relación fue la que se pudo establecer o definir? ¿Cómo la pueden caracterizar ustedes? Es decir, porque, bueno, en la parte de ese tipo de relaciones, un presidente puede privilegiar la ruta de la concertación, del diálogo, la negociación, obviamente, o entrar por otro tipo de acuerdos. El establecimiento de las aritméticas, la imposición de las aritméticas legislativas, que tampoco es, obviamente no es una cosa ilegal, ¿no? O sea, sí. La Constitución misma da que se pueda trabajar sobre la base de aritméticas. Así pero es. ¿Qué fue lo que se privilegió más? ¿Fue una relación, digamos, horizontal con todos los partidos políticos o qué tipo de relación para poder gobernar este país? Bueno, mire, el éxito del presidente en la Asamblea se basó en el transfugismo. Cuando Arena pierde diputados en 2010 y en 2012, básicamente se le quita la llave de las mayorías y se le impide discutir proyectos de ley con el Ejecutivo, porque básicamente el presidente obtuvo el apoyo del resto de partidos, principalmente cuando se conformó el bloque de partidos donde estaba Gana, el FMLN, el CN y en algunos momentos hasta el PDC, y entonces obtuvo la aprobación de todas sus iniciativas de ley, de todos los presupuestos generales de la nación, de todas las reformas fiscales y de los préstamos. El hecho que Arena no hubiera tenido transfugismo no significa que se le hubiera permitido no apoyar al presidente. En otras palabras, la oposición, el principal partido de oposición política, lo que habría tenido es la oportunidad de probablemente mejorar la calidad de las leyes, estudiar con mayor rigor la calidad de la deuda que se fue adquiriendo, ¿ya? Proponer otro tipo de legislación probablemente diferente a la que en algunos aspectos quedó. Entonces, la relación ejecutivo-legislativo la hemos venido observando desde el primer año. Bueno, la verdad que hicimos un análisis allá desde el 2005, pero particularmente en una presidencia la observamos con el presidente Funes del 2009 y vemos que no estuvo fundamentada en la capacidad de concertación con los partidos políticos, estuvo fundamentada principalmente en ese transfugismo que afectó mucho al sistema político y que no es nuevo. Ya acuérdese, el Frente sufrió transfugismo en su momento cuando allá el presidente Calderón Sol logró los votos para aprobar el IVA. Claro, claro. Y también en la presidencia Saca hubo transfugismo que afectó al FMLN y que le permitió al expresidente Saca aprobar préstamos. Entonces, este es un fenómeno recurrente en el país
que se profundiza en la administración Funes y que debe ser analizado y debatido. Por eso la Sala de lo Constitucional admitió ya una demanda en la que se está estudiando si se viola el principio de representatividad y la voluntad ciudadana cuando se elige a un diputado y este diputado cambia de partido. En otros países en Latinoamérica hay regulaciones estrictas en las que se prohíbe el transfugismo, y eso quizás es prohibido, simplemente no se puede, ¿no? Simplemente no o se sea, puede. Si un legislador decide renunciar a la causa de su partido, pierde su diputación y deja el escaño al partido político. Exactamente, deja el escaño al partido político y el partido puede subir al suplente, como una de las regulaciones. Hay otras medidas. Y a propósito, ¿cuál es el análisis que ha hecho Fusade respecto de esto? Es decir, la sala, ¿bajo qué términos? Considerando todo el andamiaje legal, constitucional, ¿por dónde podría caminar la sala o decidirse? Mire, la interpretación y el debate, mejor dicho, estará o girará alrededor de la interpretación de la disposición que en la Constitución establece el mandato, que no hay mandato imperativo. Esta disposición señala que una vez electo, los funcionarios no representan a ningún partido político, sino que al pueblo entero. Entonces, de esa disposición constitucional, si no me equivoco, el artículo 124 de la Constitución, los que se han cambiado de partido justifican su decisión, porque dicen que ya no representan o ya no están ligados a partido alguno, sino que pueden ir a representar al pueblo entero. Bueno, lo pueden representar probablemente como independiente, ¿ya? Pero no incorporándose a otro partido político. Ahora, sobre todo que hoy se ha abierto las candidaturas independientes. Y un poco hay argumentación de que, bueno, si hay candidatura independiente, entonces usted opte por la candidatura independiente. Efectivamente, y también el mandato imperativo puede interpretarse en el sentido que no está obligado a ceñirse siempre a las decisiones de la cúpula de su partido, ¿ya? Eso significa que podría relajarse un poco la disciplina al interior de los partidos sin que tampoco eso vaya a terminar afectando al sistema de partidos porque haya una indisciplina donde todos los diputados quieren votar como lo deseen. Pero hay ciertas situaciones como el aborto o como el matrimonio de personas del mismo sexo donde se debería dejar, por ejemplo, un voto de conciencia. Y no necesariamente porque vota diferente al partido, lo tienen que expulsar o se tiene que ir y cambiarse. Entonces, no cabe duda, y así lo hemos analizado en el Departamento de Estudios Políticos y hemos escrito un análisis comparado de cómo está regulado el transfugismo en toda América Latina, que violenta la voluntad popular, burla la intención del ciudadano de elegir a un candidato por un partido y luego resulta que éste se va a otro partido con un distinto ideario. Y bueno, afecta el principio de representación política. Bien, volviendo entonces, el presidente privilegió esa ruta, o sea, el establecimiento de una relación del Ejecutivo de Asamblea Legislativa por la vía de las aritméticas y entonces la posibilidad de tener de su lado el transfugismo. Claro, las aritméticas, como usted muy bien mencionó, están plasmadas en la Constitución. Ahí se establece con cuánto se aprueba una ley, con cuántos votos o qué mayoría necesita un préstamo internacional o la elección de un funcionario de segundo grado como el fiscal general, los magistrados de corte. Entonces, no es incorrecto entablar conversaciones con los partidos para formar coaliciones y entonces generar gobernabilidad por parte del presidente. El error está en esta y en todas las administraciones que se han aprovechado del transfugismo, en alentar el transfugismo para que se vayan a otros partidos los diputados y desde ahí entonces conseguir los votos que son necesarios para aprobar sus leyes, porque entonces estamos, como ya lo señalamos, violentando principios que podrían afectar al sistema político salvadoreño. Pero fíjese, el presidente en todo caso, hay que señalarlo y yo quisiera mencionárselo desde ya, que cuando entra el 1 de junio de 2009 generó muchas ansiedades y muchos temores, porque venía respaldado por un partido político de corte socialista, de acuerdo a sus estatutos, me refiero al FMLN, y por lo tanto el temor y la ansiedad que tenía
el sector empresarial principalmente era que se romperían relaciones con los Estados Unidos, se incorporaría al ALBA El Salvador, que es un bloque ideológico liderado por Venezuela, se revertiría la dolarización, se revertirían las reformas estructurales de la economía que se hicieron en los 90, en otras palabras, se podrían revertir las privatizaciones, ¿ya? Y nacionalizar otra vez la banca, la telefonía, etcétera. Se podría estatizar la economía, que hubiese más intervención del Estado en la economía, pero nada de eso sucedió. Por cierto, son los mismos temores y las mismas ansiedades con las que vamos a empezar este 1 de junio. No han desaparecido esos temores y esas ansiedades, pero también se tenían... Ya vamos a entrar justamente a hacer esa evaluación que tiene que ver con perspectiva, ¿no? A partir del 1 de junio. Correcto. Pero no ocurre todo esto, o sea, de lo que hemos señalado, no ocurre. No es suficiente eso como para calmar, pero ¿qué fue lo que pasó finalmente entonces? No ocurre esto, pero ¿por qué entonces, por ejemplo, en el caso de la actividad económica se mantuvo estancada? No pasamos del 2%, o sea, 1.7 en promedio, 1.8 de crecimiento de la economía anual. Entonces, ¿qué fue lo que fue afectando o terminó afectando entonces la dinámica? Siendo que estas ansiedades, que eran las más importantes, tampoco se llegaron a concretar de parte de como iniciativa de gobierno. Es correcto. El hecho que esos temores y esas ansiedades no se llegaran a convertir en realidad, provocó que durante el primer año de gobierno la relación con el sector empresarial y con otros sectores de la sociedad civil preocupados por el sistema de la estabilidad del sistema democrático, hizo que hubiera una relación pues muy estable con el sector empresarial y con la sociedad civil. El problema es que también habían expectativas que se creía que un primer gobierno de izquierda iban a poder lograr. Esas expectativas era que se terminaría con el nepotismo, con la contratación de familiares en el Estado, se cumpliría con la promesa que el presidente hizo el 1 de junio, que habría meritocracia. Eso significa que llegarían personas muy preparadas a altos cargos públicos del Estado. Se creyó que iban a ser muy eficientes en la implementación de políticas públicas, principalmente aquellas relacionadas con el área social, educación, salud y vivienda de interés social. Y se creyó que iba a haber un avance por mucho mejor que las administraciones anteriores en materia de seguridad. Y lamentablemente tampoco nada de eso sucedió. Y eso empezó a deteriorar la relación con el sector privado y con organizaciones de la sociedad civil, porque también se creyó que este gobierno iba a ser muy respetuoso de los pilares democráticos de los que ya hablamos. Y todas esas expectativas que no se cumplieron deterioraron aceleradamente la relación con los empresarios, con muchas organizaciones de la sociedad civil respetuosas del sistema democrático, hasta llegar, inclusive en el caso de la ANEP, a la ruptura de la relación, donde ya no hubo comunicación a partir del 4º año, cuando el presidente decide expulsarlos de las instituciones oficiales autónomas. Claro. Entonces, eso impidió que hubiesen acuerdos, básicamente se detonaron las instituciones que tenían como finalidad el diálogo social, promover el diálogo social, me refiero al Consejo Económico y Social y al Consejo Superior del Trabajo, y entonces, por supuesto, se generó un clima de incertidumbre que no es positivo para la inversión, que no es positivo para el crecimiento económico, y sobre todo esto se generó también mucha inseguridad jurídica. Hay casos emblemáticos como el de CEL-ENEL, donde se incumplieron resoluciones de tribunales arbitrales internacionales, donde se criminalizó políticas públicas de gobiernos anteriores, y por lo tanto cualquier inversionista extranjero que está observando a El Salvador y que nota que no cumple el gobierno con laudos arbitrales internacionales, por supuesto que genera una incertidumbre grande. ¿No se limitó esto única y exclusivamente a una cuestión de retórica, de planteamiento discursivo, de confrontación verbal entre el presidente y la principal gremial de empresarios? O sea, se partió de hechos concretos también. O sea, claro, es que además de esa confrontación continua, esa tensión, el ocupar su programa radial para denigrar a líderes gremiales y otros actores de la vida nacional, pues lamentablemente tampoco se hizo mucho para impulsar leyes que promovieran a la inversión. Apenas una de las leyes más importantes dentro de la Socio para el Crecimiento, esta iniciativa que impulsa el gobierno de los Estados Unidos para eliminar los obstáculos que nos impiden crecer en la economía,
Una de las leyes era la de socio público-privado, en la que lamentablemente no se aprobó como debía ser. El presidente no la observa, no tiene capacidad de corregir algunos temas o por lo menos plantearlos, y entonces como esas leyes, también otras disposiciones u otros ordenamientos legales tampoco se impulsaron. Toda esta diatriba, toda esta confrontación y la mala ejecución de la inversión pública, donde básicamente el promedio de ejecución se quedó entre el 60-65% y casi un 40% no se inyectó a la economía, hizo también que se fuera deteriorando todos los indicadores internacionales que miden la facilidad para hacer negocios, la competitividad, ¿ya? Y que miden todo el tema de si el país puede o no ser, puede optar o no a créditos internacionales. Las clasificadoras de riesgo nos bajaron la clasificación y ya no fuimos un país atractivo para la inversión. Bueno, perfecto. Nos quedan todavía 2 segmentos y ahora sí creo que pasamos a la página. Es decir, este gobierno ya es historia en términos de lo que hizo o no hizo. Ya no habrá nada en las próximas 72 horas, por lo tanto, hablemos entonces de qué va a pasar o cuál es la perspectiva que hay a partir del 1 de junio, sobre todo porque también, al igual que en 2009, hay un escenario en el que se está planteando de aparentemente bastante concertación, bastante diálogo, acercamiento. ¿Qué tan genuino puede ser lo que está ocurriendo ahora, que es un capítulo bastante parecido al pasado, donde el gobierno entrante ha entablado relaciones con los partidos políticos, sobre todo con la ANEP? ¿Ya? Claro, el discurso ha variado sustancialmente, no hay un discurso confrontativo, no escuchamos a un Salvador Sánchez Serén ni por cerca al discurso que maneja Mauricio Funes. Pero bueno, hablemos de eso después de la pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
Luis Mario, en el esfuerzo por hacer un poco en el análisis, digo, la transición de la administración Funes a la administración Sánchez Serén, en el corte comercial le decía, bueno, en términos, por ejemplo, de qué es lo que hereda esta administración Funes a Salvador Sánchez Serén, y uno se pregunta de inmediato, usted me decía, y quizás me lo ampliará eso, hay que salvar algunas excepciones de algunas gestiones que se pudieron hacer o acciones, pero el tema es, por ejemplo, de acuerdo a las encuestas, el talón de Aquiles de los gobiernos, no del 2009, sino desde mucho más atrás, han sido dos, y a veces han oscilado en primero o segundo lugar, pero es la situación de la inseguridad y la economía. Sí. En el pasado ha estado incluso la economía, la situación del desempleo y todo esto arriba en primer lugar, pero ahora seguimos con el tema de la inseguridad y la economía como los dos talones de Aquiles de la administración Funes. ¿Qué es lo que está dejando a esta administración de Salvador Sánchez Serén? Entonces, ¿cómo se puede evaluar esa parte de lo que hereda, por ejemplo? Bueno, mire, en 2009, cuando se encuestó a la gente por parte del Programa de Naciones Unidas en El Salvador para consultarles por qué querían el cambio en el país, la gente identificó que quería el cambio para que mejorara la economía y para que se resolviera el problema de la inseguridad. Pues esos dos talones de Aquiles, como usted bien los identificó, continúan, y el problema en ambos, o la situación que ambos generan, se ha profundizado, ¿ya? Tenemos una situación de incertidumbre para la inversión que genera un desempleo importante. Esta administración no pudo generar el empleo que toda la fuerza laboral nueva demandaba. Se quedaron casi 188,000 salvadoreños sin empleo, o que están en el subempleo, en el empleo informal, donde no hay seguridad social ni se ahorra para la vejez, o emigraron. Y aquí hay una apuesta importante, porque la demanda en los próximos 5 años va a ser casi de 250,000 empleos. Entonces ahí tiene que haber un análisis importante. Y en el otro tema, que es la seguridad, se profundizó también. Veamos cómo se cierra con las estadísticas de homicidios y cómo esta administración, con la sustitución de ministros y con el enfoque diferente que se le fue dando al tema de seguridad, donde no se pusieron de acuerdo si el problema que causa la inseguridad son las pandillas, o si es el narcotráfico, o si es las pandillas con el narcotráfico, o si es el crimen organizado. Al no conocer el problema no podemos dar una cura para esa enfermedad. Bueno, el caso mismo de la tregua entre las pandillas, ¿no? Porque claro, fue curioso el hecho de que, por ejemplo, cuando disminuían los muertos, entonces era un logro de la administración, claro, en la gestión de la seguridad del país. Pero cuando se disparaban los homicidios, entonces era un problema de pugna entre las pandillas, y entonces correcto, la tregua se venía abajo. Correcto. O sea, y todo el mundo coincide en un elemento, y es que hubo poca transparencia en el manejo de la tregua, y sobre todo de sus consecuencias para la población. Entonces, todas estas son herencias que va a recibir el presidente Sánchez Serén, pero que a partir de su elección el 9 de marzo, él ha sido muy inteligente al abordar esta temática en un sentido muy claro. Tengo que resolverlo junto con la población. Tengo que resolver estos problemas concertando. Tengo que resolver estos problemas abriendo el diálogo con un actor importante, que es el sector empresarial, que le puede dar mayor generación de riqueza para que se cree más empleo, y le puede también dar inclusive más plata para que el Estado pueda desarrollar sus políticas públicas si se llegara a pactar una reforma fiscal integral, ¿ya? Producto del acuerdo, y no lo que estamos viendo ahora. Entonces, ahora, también hereda esta administración, William, temores, los mismos temores y las mismas ansiedades que estaban presentes allá en 2009. Los estatutos del FMLN no han cambiado, sus propuestas en el plan de gobierno todavía mantienen algunas situaciones que preocupan, el cambio de sistema de democracia representativa a participativa, y otras situaciones que tienen que ver con aspectos como el de pensiones, donde no se es claro cómo lo van a resolver, si lo van a nacionalizar, si van a hacer un sistema mixto. Entonces, esos temores y ansiedades con los que inicia también esta administración deben ser disipados con una actuación similar a la que ya ha venido desarrollando el presidente Sánchez Serén a partir de su elección, con esa moderación que ha
expresado, ¿no? Sí, hay las señales, al menos en la parte discursiva, ¿cómo las han evaluado ustedes? Porque, claro, hay que decirlo con mucha propiedad, hasta este momento lo que hay es discurso, no planteamientos. Sí. Y bueno, eso es bastante obvio en términos de que no ha tomado posesión. A partir del 1 de junio sí veremos si el discurso pega con los hechos concretos. Correcto. Pero la parte retórica inicial. Sí, vamos a ver. Un gobierno actúa como actúa su presidente, ¿ya? En otras palabras, si el presidente es honesto, el gobierno por lo general también es honesto, me refiero a sus funcionarios. Habrán excepciones de algunos casos de corrupción, pero las señales de austeridad que el presidente Sánchez Serén ha dado, primero de alguna manera recortando los gastos para el traspaso de mando que todos los presidentes en el país han tenido. No debería medirse la austeridad de este gobierno por lo que va a costar el traspaso de mando, ¿ya? Y la otra señal en la que el presidente ha dicho que se queda en su casa, es cierto, son señales y símbolos políticos que algunos podrían decir que imita a su colega presidente uruguayo, Mujica, pero bueno, tomó la decisión de hacerlo. Entonces, si se mantiene coherente, no solo en esas señales de austeridad, sino que también en la apertura al diálogo y en su idea que el país necesita ser atractivo para la inversión, es muy probable que distintos sectores de la vida nacional lo acompañen durante todo el quinquenio. Y esto es importante. Debe ser coherente el presidente Sánchez Serén en su actitud de principio a fin. No puede iniciar llamando al diálogo y dando señales de austeridad y al segundo o tercer año empezar a deteriorarse esta situación, como en el caso del presidente Funes. Debe ser coherente y eso no significa que no van a surgir situaciones complicadas en las que existan diferencias. Eso va a ser normal y quizás diferencias que sean irreconciliables con el sector empresarial, pero debe haber siempre una puerta al diálogo para consensos mínimos. Y a propósito de esto, Luis Mario, es claro, el gobierno entrante ha hecho el llamado a la conversación, al diálogo, se ha sentado desde ya anticipadamente con diversos actores políticos, no solo los partidos en sí, sino sindicatos, con gremiales, con la principal gremial de empresarios, ya que fue totalmente marginada por la administración Funes, pero este gobierno se sienta directamente con los líderes de la ANEP y se le da su reconocimiento, el espacio que siempre ha tenido, ¿no? Correcto. Pero cuando, por ejemplo, se introduce el paquete de reformas fiscales a la Asamblea Legislativa mientras está ese proceso con el gobierno entrante, ¿cómo puede interpretarse esto? ¿Hasta dónde eso son variables que pueden enrarecer un poco ese tipo de relaciones? Pregunto porque el tema del paquete fiscal cualquiera de inmediato uno se pregunta, bueno, si lo que se quiere es establecer una mesa de diálogo donde se van a abordar los temas más importantes del país, pues uno pensaría, ¿acaso no son temas importantes para la actividad productiva, para la actividad económica del país, para los salvadoreños, para la generación de empleo, este paquete de reformas fiscales? Sin embargo, no se presentó a la mesa. Hasta ayer tenemos la impresión de que ya la ANEP, por ejemplo, intentó de que el tema se trate ahí. Así es. Pero ahí puede haber alguna señal de qué pudo haber pasado, alguna ambigüedad o qué. Bueno, el país tiene serios problemas en materia de endeudamiento público. Se necesita cumplir con los compromisos que están por vencer y por eso el tema de la emisión de bonos debería discutirse, digamos, de manera separada al tercer paquete de reformas que dice este gobierno, como le ha llamado, quiere que se aprueben en la Asamblea, ¿verdad? Entonces, hay dos situaciones aquí importantes. La primera es que la empresa privada no se opone a una reforma fiscal. El problema es que no hemos podido, ni en esta ni en anteriores administraciones, tener un diálogo sobre una reforma fiscal integral. No nos hemos sentado para ponernos de acuerdo sobre el país que queremos y en función del país que queremos, entonces, identificar cuánto nos cuesta llegar a ese país que queremos y luego identificar la fuente de ingreso para
ejecutar todas esas acciones que nos van a llevar a ese país que queremos, con educación universal, con salud que básicamente le llegue a todos los salvadoreños, con vivienda de interés social que suple esas necesidades y con disminución de la pobreza. Entonces, efectivamente, usted ha dicho una palabra muy clara, puede enrarecer un poco el clima, buen clima de concertación y diálogo, esta reforma de último minuto, que por cierto continúa con el mismo estilo de las reformas fiscales anteriores. Reformas aisladas, que no se explica claramente por qué estas reformas y no otras, por qué el monto de gravar viviendas de 350.000 y no de 200 o de 500.000. Hay disposiciones que tienen que ver ahí con la ley de imprenta que están siendo cuestionadas porque podrían inclusive coartar libertad de expresión en el futuro. Entonces es importante que de alguna manera el nuevo gobierno retome esta discusión, pero de una manera integral, de una manera ordenada. E insisto, el tema de la emisión de bonos, sí es importante que se discuta rápidamente porque hay obligaciones que cumplir pronto, pero no puede aprobarse sin aprovechar esta situación, por ejemplo, para que a la par de la emisión de bonos se apruebe simultáneamente una ley de responsabilidad fiscal, que ya presentaron un proyecto que entiendo lleva errores que hay que corregir, pero que si se corrigen es importante que la tengamos en el país. Bien, ayer estuvo Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del FMLN, desde luego, hablando sobre este tema. Decía que obviamente tienen interés de manera particular en el FMLN de que este mismo jueves, se pudiera aprobar la emisión de los bonos, que es lo que sí decía ella, que no hay tanto dramatismo como que a veces se plantea de que ya a partir de julio los empleados públicos se pueden quedar sin salarios si no se aprueba esto, pero que sí admitía que las finanzas están complicadas y que son urgentes los bonos y que se podían tomar incluso suficiente tiempo para discutir el paquete de reformas. Eso es lo que ha planteado el día de ayer. Entendemos que por ahí va esta decisión. Ahora quizás se sometería a discusión el tema de los bonos y que el paquete de reformas queda para continuar ya hoy con la administración directamente de Salvador Sánchez Serén. Bueno, vamos a continuar hablando del tema. Nos quedan todavía 10 minutos de la entrevista para que aterricemos entonces ya hacia dónde tendrá que caminar este gobierno. Vamos a la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live.
Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Beatriz, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Luis Mario, entonces estamos hablando de qué es lo que está heredando la administración Funes a la administración de Sánchez Serén. Y ya entramos en el detalle de por dónde o cómo debe caminar este gobierno. Decíamos entonces en las negociaciones, las conversaciones iniciales que hay, este tema del paquete de reformas fiscales, la emisión de los bonos, pero bueno, el camino lo puede ir construyendo de entrada, o sea, tiene las posibilidades Sánchez Serén, por ejemplo, de poder entablar esa relación. En algún momento se decía, por ejemplo, que como ventaja, si se le quiere ver, o virtud que tiene o va a tener esta administración, es que Salvador Sánchez Serén es el partido, es el FMLN, o sea, es el dirigente también del FMLN, o sea, ahora con un nuevo cargo, obviamente, pero es de la dirección del FMLN. En el pasado, la relación que tenía Mauricio Funes con el FMLN, un poco con señales de humo, ¿no? O sea, sí. Pero ahora no, o sea, eso le podría ayudar a Sánchez Serén de tener un camino más definido, el hecho de que no va a tener que enviarle señales al secretario general del FMLN. Mire, hay luces y sombras en el nuevo gabinete del presidente Sánchez Serén, y me refiero a eso porque de ahí dependerá el desarrollo de la gestión. Luces porque hay varios de los ministros que han demostrado buenas prácticas y un buen desempeño en su labor. Hugo Martínez en Cancillería fue un muy buen ministro que desarrolló una política exterior, como él mismo lo caracterizó, lo calificó, desideologizada. Ojalá que eso continúe y que no vayamos a torcer el camino con relaciones diplomáticas ideológicas. El ministro de Obras Públicas, que también ha demostrado mucha transparencia en su gestión durante estos 5 años y que se ha hecho acompañar de organismos internacionales, de la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Eso es importante. Ojalá continuara también la ruta en el tema de la profesionalización del sector público que abrió el subsecretario de Gobernabilidad, Antonio Morales Carbonell, al presentar el proyecto de la Ley de Función Pública, que ya fue avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, algunos programas sociales que ya se evaluaron, como el programa de asistencia temporal al ingreso, el PATI, que claramente dijo la evaluación que contribuyó a disminuir la pobreza extrema en los municipios en que se implementó. O sea, en términos ya estadísticos, el PATI se demostró efectividad. Se demostró efectividad y hay una evaluación de impacto, pero las sombras, si les queremos llamar así, no porque hayan actuado mal, sino porque generan sospecha, es que se hayan nombrado en algunas instituciones a los principales funcionarios del Albapetróleos, al ministro de Agricultura, a la viceministra de Economía, ¿ya?, al viceministro de Educación, que son funcionarios que vienen de Alba y que cualquiera podría pensar que podrían llegar a ser un uso corporativo del Estado para apoyar a Albapetróleos. Simplemente es una especulación que la advertimos esperando y deseando que no vaya a suceder y que no vayamos a tener ahí agentes políticos en el Ejecutivo tratando de beneficiar a Albapetróleos. Entonces, en eso se debe cuidar mucho el presidente Sánchez Serén para que no vaya a ser criticado por esta situación. Por lo demás... Ahora, a propósito, sí, y perdón, Luis Mario, a propósito de esto, en el tema del Albapetróleo hay una situación que puede resultar compleja de administrar para el FMLN. Sí. Y la reflexión y a modo de pregunta, entonces, porque uno piensa, bueno, Albapetróleos, finalmente, ¿cómo se va a incorporar como proyecto a través de Petrocaribe? Correcto. Lo asume de manera de gobierno, de Estado a Estado, en esa relación, se continúa como se ha hecho en Albapetróleos, o sea, tendrá que definirse el FMLN en esa parte, o sea, ¿cómo va a administrar el tema de Albapetróleos? Si es por la vía de Petrocaribe, tendrá que hacerlo de manera institucional, pero no puede seguir haciéndolo, o estatal, digamos, de gobierno, pero no puede seguir haciéndolo como se ha estado manejando como un instrumento privado. Claro, en teoría ya solicitaron el ingreso formal a Petrocaribe,
Lo que todavía no está claro es si la deuda que actualmente tiene Albapetróleo se convierte en deuda soberana. El presidente Sánchez Serén, el futuro secretario técnico, Roberto Lorenzana, han dicho que el crédito que le otorga Petrocaribe a los países que son miembros en la factura petrolera, y eso ya lo sabíamos porque son beneficios que tiene ALBA y el resto de países que están en Petrocaribe, le da un 40% de crédito sobre la factura petrolera a 25 años a una tasa de, no sé si 2 o 3%. Y eso decían ambos funcionarios que le podría dejar una liquidez al gobierno de 640 millones anuales para invertirlo en lo social y en seguridad, decían ellos, según los medios de comunicación. Aquí hay que tener cuidado porque esto, a ver, les puede dejar una liquidez, pero al final es acumulación de deuda, ¿verdad? Y se tiene que establecer un mecanismo que transparente el uso de este dinero. Han dicho que van a tomar el modelo de República Dominicana, que teóricamente es de los más transparentes porque hay reservas en el Banco Central de Reserva para ir pagando la deuda que se genera por la factura petrolera a largo plazo. Ordenar esta relación gobierno a gobierno es importante porque transparenta el uso de este dinero, que de acuerdo a José Luis Merino lleva ya más de 800 millones de dólares y que parte de esa plata financió de manera indirecta la campaña del presidente Sánchez Serén. Lo dijo la Universidad de Salamanca en un estudio sobre clientelismo político en El Salvador. Entonces, transparentar este tipo de fondos ayuda, ¿verdad?, bastante a la probidad del uso de ese dinero, principalmente cuando se tiene esa acusación de haberse utilizado en campaña electoral, ¿verdad? Ahora, Luis Mario, entonces, de inmediato, ¿cuáles son las acciones concretas que se pueden esperar de este gobierno? Salvador Sánchez Serén inicia el próximo domingo. Entiendo que en las próximas horas de este mismo día se estará anunciando, por ejemplo, la constitución de la construcción final de todo el gabinete, porque Así lo que hemos escuchado hasta ahora han sido nombramientos de los ministros y viceministerios, faltan autónomas, exactamente. secretarías. Entonces ahora se estaría anunciando, por ejemplo, quiénes son los titulares de las direcciones y las autónomas, y ahí uno piensa de inmediato, bueno, ¿qué va a pasar? Y esto sí es especulación porque estamos a pocas horas, pero el caso de quién administra CEL, claro, quién va a administrar CEPA, claro, está la concesión del puerto de la Unión, que se fueron 5 años y no hubo. Es importante este tipo de designaciones, puede ser igual o más quizás que otros titulares de ministerios. Pues mire, es complejo responderle principalmente sobre este último aspecto porque habría sido interesante conversar cuando estén nombrados los titulares de las autónomas, porque ahí hay instituciones cuyo titular es importantísimo, que sepa y conozca y que tenga visión, porque si queremos, por ejemplo, atraer inversión, debemos modernizar el aeropuerto. ¿Quién va a estar en CEPA? ¿Quién va a estar en la Autoridad Marítima Portuaria? Si queremos continuar desarrollando el turismo, tenemos que, dentro de la Autoridad de Aviación Civil, tener a alguien con visión para cielos abiertos. El tema de la diversificación de la matriz energética y el terminar la presa del Chaparral, que ha sido tan cuestionada en este gobierno. Entonces necesitamos gente que dentro de todo el entramado de instituciones que tiene CEL también demuestren mucha honestidad y mucho conocimiento técnico. Entonces el gobierno tiene un reto importante en invitar a gente muy competente. El país no puede darse el lujo de llevar gente ideológica, política. Cubrir cuotas partidarias sería un gran error del presidente Sánchez Serén. Cubrir cuotas partidarias en el gabinete sería un gran error, porque se perdería una oportunidad de, bueno, avanzar en el desarrollo del país. Y bueno, el presidente Sánchez Serén debería continuar con su estilo concertador, debería concretar esa idea clara que tiene, que hay que incentivar el crecimiento económico y la atracción de inversiones, y debería utilizar, en el buen término de la palabra, a los distintos sectores de la sociedad, empresariales, trabajadores, organizaciones democráticas, para hacer un plan que de alguna manera resuelva el problema de la inseguridad pública en el país también. No puede llevar sobre sus espaldas el gobierno solo este problema. Bueno, perfecto, se nos ha terminado el tiempo. Más adelante, sin duda alguna, hablaremos quizás a finales de junio, Luis Mario, para saber un poco
cuáles son las muestras concretas ya que pueda adoptar o decisiones que tenga que adoptar la administración de Salvador Sánchez Serén. Gracias, Luis Mario. Muchas gracias, William. Muy amable. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a las 7 en punto de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Jorge Dabú, conversando justamente también sobre estos temas, perspectivas que también tiene, o bueno, si hay ansiedades en torno a la situación esta de transición de gobierno. Vamos a ver mañana, 6:45 de la mañana con Noticiero de la Prensa Gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.